Abran sus Biblias en Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Quiero compartir la palabra del Señor, contando con la atención de ustedes. Quiero hablar sobre pobreza falsa. Lo falso es lo que es contrario a lo real, lo que tiene una apariencia pero es otra en la realidad. Y quiero hablar de esta pobreza falsa, porque yo sé que aquí hay mucha gente que cree que es pobre. Hay mucha gente que nos escucha, que ha estado creyendo toda la vida que es pobre. Y en el nombre del Señor queremos demostrarle que esa puede ser una falsa creencia. Pobre es aquel que carece prácticamente de todo. Aquel que es incapaz de suplir sus necesidades básicas. Necesidades básicas de subsistencia. Cuando decimos necesidades básicas, hablamos mínimamente de 5 necesidades. La primera de ellas es alimento. El que no consigue la comida, el que amanece y no sabe dónde, ni cuándo, ni qué va a comer. Y a veces se acuesta y vuelve y se levanta, y vuelve y se acuesta y vuelve y se levanta. Y no ha podido ingerir alimentos que son el combustible de la vida. Eso es pobre, el que no tiene con qué comprar pan, la comida. Eso es la primera necesidad. Y si usted no puede suplir esa, comienza a ser pobre. La segunda necesidad que tenemos que suplir es la salud. Tenemos que de alguna manera granjearnos la salud. El que no puede vivir en salud, el que no tiene con qué pagar su salud, eso es un signo de pobreza. El que no tiene techo, el pobre no tiene techo, el pobre no tiene techo. Cristo le contestó a algunos que creían que él era rico. Cristo le dijo: no tengo dónde recostar mi cabeza. O sea, eso era una definición de pobre. No tengo un cuarto, una habitación, una almohada, una cama donde yo recostar mi cabeza. No tenía techo. Cristo era pobre. La cuarta necesidad es el vestido. Esa es una necesidad que hay que suplir. El vestir, la ropa, aunque sea uno solo. Aunque usted se acueste de noche y se arrope bien, y lo lava y lo pone a secarse, y se acuesta y se arropa, y cuando se levanta se lo pone, pero tiene algo que ponerse, el vestido. Y la quinta es la educación. Tiene que aparecer la forma de que nosotros podamos suplir nuestra educación y la de los nuestros. Entonces son 5 necesidades básicas: alimento, salud, techo, vestido y educación. El que suple esas 5 cosas fácilmente no es pobre. Ya tiene las cosas elementales resueltas.
Entonces, hay tipos de pobreza. Hay una clase pobre, como la gente llama, clase pobre. Yo soy de la clase pobre, dice la gente. O yo soy de la clase rica. En inglés dicen high class. Yo no sé si usted conoce a algún rico o algún pobre. Yo una vez estuve trabajando un tiempito con un señor, eso hace muchos, más de 40 años, con un señor que es uno de las personas de los 3 más ricos del país. Y en alguna ocasión le dijeron que él era rico y él se ofendió. Y él dijo que no, que él era un simple trabajador. Porque el verdadero rico nunca cree que es rico. Y el verdadero rico no anda diciendo que es rico. No, todo lo contrario. Él quiere que crean lo que no es rico. Porque ¿qué se le puede pegar? Que caigan encima de él a pedirle. Y eso es lo menos que quiere un rico. Bendito el nombre del Señor. Entonces, quizá conocemos a algún pobre, quizá conocemos a algún rico, pero quien no tiene un bien material y otro, hay uno que no tienen, hay alguien que no tiene nada materialmente, pero hay otro que le sobra y le sobra mucho. Es así como hay países donde se mueren 10, 15 y hasta 20,000 personas diariamente de hambre, como la India y algunos lugares de Pakistán. Miles de personas se mueren diariamente de inanición, falta de comida. Y usted registra en los Estados Unidos, en Alemania, en Francia, y usted encuentra que hay restaurantes, cadenas de hoteles que botan miles de toneladas de comida diariamente. Y usted se pregunta, ¿y por qué no juntan esas dos cosas? Porque esa comida quizás puede resolver esos problemas de esa gente. No, pero eso no se hace, se bota. Mejor se bota esa comida, porque hay quienes les sobra y hay a quienes le falta. Según los escritos, los estudios que hay, en el mundo hay más de 700 millones de personas pobres. Eso es mucho. 700 millones de pobres hay en el mundo. ¿Y qué es un pobre según las estadísticas de la ONU? Un pobre es una persona que vive con menos de $2 al día. Pero hay muchos de ellos que no llegan a $1. Usted sabe lo grande que es usted no conseguir 50 pesos dominicanos, 25 pesos dominicanos, para usted comprar un poquito de pan y no morirse de hambre. Pero hay millones de personas que no pueden conseguir $1 por día para vivir con su familia. Esos son pobres. Había una familia, había un caballero que tenía un hijo muy adelantado y el hijo no conocía la pobreza. Y el padre le explicaba lo que era un pobre y él no entendía lo que era un pobre. Vivían en un penthouse, vivían donde todas las necesidades están cubiertas por año, adelantado, aire acondicionado, refrigeración y todo, servicio sanitario, hombres y mujeres que le servían. Entonces el papá dijo, él debe conocer a los pobres. Y lo mandó donde una gente que vivían lejos de la ciudad, en el puro campo pobre, para que se pasara una temporada de un par de semanas. Y el muchacho con gusto, como a los jóvenes les gusta la aventura, ampliar el conocimiento, ampliar los horizontes, el muchacho fue. Cuando llega al lugar eran realmente pobres. Y él estuvo ahí como Dios lo ayudó, se pasó ese tiempo ahí. Y cuando regresa a su hogar, el padre le pregunta que cómo le fue, qué le pareció la experiencia. Y el muchacho no contesta. Pero el padre insiste y entonces el muchacho dice, mira papá,
En ese lugar hay que ir al río a bañarse. En ese lugar no hay luz eléctrica. No hay que prender bombillo. En ese lugar no hay nevera. En ese lugar no hay televisor. No hay computadora, no hay celular, no hay WhatsApp. Pero en ese lugar la gente no hay aire acondicionado. La gente se refresca con la temperatura del ambiente. No hay reja en la puerta. No hay guachiman cuidando. Las puertas están abiertas. Y usted sale y entra a la hora que le da la gana. La comida que usted se come no le cae mal. No hay medicina. Y la gente en la noche, como no hay luz, se acuesta temprano y duerme bien. Y la familia se junta a desayunarse. Y nada de eso yo lo veo aquí. Oh, gloria a Dios. Usted sabe lo que es que usted al levantarse escuche los gallos cantar. Y usted siente que en el ambiente hay felicidad. Y usted duerme como un choncho. Aleluya. Esa experiencia la necesitaba ese joven, porque él creía que lo único que existía era lo que él conocía. Y él no sabía que había gente que vivía feliz, sin ajetreo, sin corre. Se levantaba tranquilamente, hacía su fogón, ponía su víveres, iba a buscar los víveres al patio, lo pelaba y lo ponía ahí. La gallina no tenía que ir a buscarla congelada al supermercado. Agarraba un pollo y lo mataba. Y el muchacho con los ojos abiertos así. Oye, pero todo eso era una universidad para él. Él no entendía nada de eso, lo estaba aprendiendo. Entonces él empezó a explicarle al papá todo lo que había aprendido. Hay pobres que tienen bienes materiales que algunos ricos no tienen. Porque a veces el rico debe más que lo que tiene y está su balance en rojo. Hay ricos que son ricos porque los bancos han confiado en ellos y le han prestado. Y hay pobres que tienen bienes materiales que muchos ricos quisieran tener. Porque a veces el rico debe más, ha cogido más prestado. Muchas veces más, porque yo he conocido casos de personas que me han dicho, mira, tuve todo esto, yo debo mucho, 2 veces más que lo que tuve ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Y es una cuestión de mentalidad, porque a veces se crean expectativas y hay gente que tiene la mente de rico y vive como rico, pero es pobre. Y hay otros que son pobres. Y hay otros que son ricos y tienen la mente de pobre. Ambas cosas usted las va a encontrar. Hay gente que vive cogiendo prestado para que el otro crea que él puede. No puede comprar eso, no puede vivir en ese residencial, no puede comprar ese vehículo, pero creyeron en él, lo cogió fiado y anda en él. Porque su mentalidad es: yo soy rico. Y yo tengo que vivir como lo que yo creo que soy. Eso se parece a la ideología de género. La nueva mentalidad. Usted es lo que usted cree que es. Y yo contesto si puede. Entonces hay pobres, hay ricos que viven como pobres. Y hay pobres que viven como ricos. ¿Cuál le gustaría a usted ser? ¿Pobre que vive como rico o rico que vive como pobre? A mí no me gustan ninguna. Porque el rico que se empecina en vivir como pobre, ¿para qué tiene lo que tiene? Porque yo pienso que sin altanería, sin soberbia, sin altivez de espíritu, cómase de lo que tiene, disfruta lo que tiene, gócelo mientras esté aquí, porque después que se muera, se acabó. No se lo van a echar en la caja.
Entonces, con comedimiento y prudencia podemos hacerlo. Pero también hay mucha ignorancia. Creen ser lo más pobre hasta que conocen otro peor. Hay gente que cree que es pobre y vive en esa pobreza mental y vive gritando y quejándose. Ay, porque tú sabes que yo no puedo, es que yo soy pobre. Y convierten a la pobreza en una profesión. Usted ha oído hablar de los padres de familia. Cualquier persona que ande por la calle vendiendo, haciendo algo en un triciclo y se para en el medio de la calle, obstruye el tránsito y lo agarran preso porque se lo han prohibido y lo sigue haciendo y lo agarran preso, entonces alega que él es un padre de familia. Y como es un padre de familia, tiene que violar la ley. Para llevarle comida a sus hijos, necesita violar la ley. Es una mentalidad diabólica. Entonces, hay gente que se cree que son pobres. En la iglesia. Ay, no, hermano, que yo soy pobre. ¿Y por qué tú no fuiste al culto? Es que no tenía ni el pasaje. Porque yo soy pobre. Pero come todos los días. Vive en una casa. Usted llega y tiene un plasma de 85 pulgadas. Pero es pobre. Pero un día él llega a una casa donde duermen en el suelo, donde todavía usan el anafre y que cocinan cada 3 días. Y cuando él ve eso, abre los ojos y dice, pues yo no soy pobre entonces. Porque la riqueza y la pobreza muchas veces, la mayoría de las veces son relativas. Hay personas, mire, contaba yo una hermana en estos días, porque hay personas que le dicen rico al otro, pero usted tiene que ver quién es que está diciendo al otro que es rico. Porque para el que tiene chancleta, el que tiene zapato es rico. No, tú eres rico porque tú tienes zapato. Y yo lo que tengo es chancleta, yo no llego a zapato. Entonces es relativo. El que tiene un solo par de zapatos, cuando ve a otro que tiene 5, dice, este es rico. Y va por escalones. Y usted pelea a veces porque usted encuentra una gente peleando porque no pudo cambiar el carro este año. Y usted que tiene su carrito que tiene 10 o 15 años, está contento con él. Pero el otro que vive al lado de su casa, que lo que tiene es un triciclo, dice que usted es rico. Entonces eso va por escalones, va subiendo de escalafón. Entonces, ¿cuándo puede ser falsa la pobreza? Bueno, puede ser falsa por una percepción o por ignorancia de la verdad. Porque a veces yo no sé que tengo lo que tengo. Por ejemplo, hay gente que se considera pobre sin decirlo, pero sabe que son de pocos recursos. Pero no sabe que es heredero de una fortuna. Entonces es pobre porque es ignorante de lo que él tiene. No sabe que es rico y mientras no sepa que es rico, es pobre. Es pobre porque no sabe que es rico. Entonces es falsa esta pobreza. Había un hombre en Canadá, yo leí eso. Había un señor, pero eso es lo que era avaro. Eso es lo que era un avaro. Era un limosnero, una persona que vivía de la caridad pública. Aforrado, aguantaba su frío en la calle pidiendo una limosna. Y vivía todos los días pidiendo esa limosna. Pero cuando murió, descubrieron que en su casa tenía $90,000 guardados. Pero él estaba pidiendo todos los días en la calle porque no tenía para comer. Entonces eso es una falsa pobreza. Por ser una percepción o por ser ignorante. Como resultado también de la avaricia. Esa es una pobreza de orden espiritual. Eso se puede clasificar como una pobreza de orden espiritual. Cuando usted por avaro, porque la avaricia es el afán de conseguir para guardar. Y mientras más tengo, más busco, pero no lo uso. Vivo dando pena, haciendo fila para que el gobierno me dé. Y cuando hay día de Navidad y de Año Nuevo y de Reyes, usted lo ve haciendo larga fila. Pero tiene 20 veces más de lo que le pueden dar.
pero está haciendo fila porque lo que quiere es guardar. Ese es el avaro. Porque es como dice un proverbio, el corazón del hombre nunca se sacia, y de eso está el mundo lleno. Entonces, pobreza es la condición de pobre. Pobreza es una consecuencia. ¿Qué dice la Biblia de la pobreza? Pobre y pobreza en la Biblia. Vamos a ver algunos versículos. En Proverbio 28, 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. ¿Quién es pobre según el concepto de Proverbio 28, 19? El ocioso, el vago, el haragán, el que no quiere trabajar. Repito, el que labra la tierra, o sea, el que trabaja, el agricultor, el que siembra, el que hace hoyo y echa la semilla y cosecha los frutos. El que labra la tierra comerá de la tierra. O sea, no va a sufrir hambre. Tendrá comida para dar el que trabaja la tierra. Más, el que sigue a los ociosos se llena de pobreza. Usted no quiere trabajar, no quiere dar un golpe. Lo que hace es que se reúne en el parque con los que no trabajan. Porque mire, usted va al parque o a la plaza pública y se encuentra con un grupo de vagos lamentándose de la situación, criticando a los ricos. Dicen que cuando usted ve un grupito de mujeres hablando, están hablando de los hombres. Pero cuando usted ve un grupito de personas incapacitadas económicamente, están hablando de lo que ellos dicen que son ricos. Porque se constituyen en enemigos del que puede, pero no averiguan por qué aquel dejó de ser pobre. Que aquel lo que es un esclavo de su trabajo, que no tiene tiempo para muchas cosas, sino para trabajar. Entonces dice aquí, el que sigue a los ociosos se llena de pobreza. Entonces la pobreza, la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, es el resultado de la ociosidad. Usted dirá, pero yo trabajo, y mis padres eran pobres. Quizá usted trabaja, pero sus padres no trabajaron. Y usted está tratando de salir de esa prángana, pero todavía el tiempo no se lo ha permitido. Hay peligro de riqueza y peligro de pobreza. O sea, ambas tienen sus peligros. Dice el Proverbio 38 y 9, resumido: no me des pobreza ni riqueza, dice el sabio. O sea, no me dé abundancia ni escasez. Manténme en término medio. Manténme del pan necesario. O sea, el equilibrio, la mesura, la prudencia. No quiero ser un rico, pero tampoco quiero ser un pobrecito. Por lo tanto, ni me dé riqueza ni me dé pobreza. ¿Por qué? Dice, no sea que me sacie al ser rico, me sacie y te niegue. Y diga, ¿y quién es Jehová? O sea, no necesito a Dios. No sea que me envanezca. No sea que me suba y se me suban los humos a la cabeza y yo llegue a creer que soy autosuficiente y que me puedo burlar de Dios y de todo el mundo porque yo puedo abastecerme. No me dé riqueza, pero tampoco me dé pobreza. No, porque ni tanto ni tampoco. ¿Por qué no quiero ser pobre? No me dé pobreza, porque siendo pobre puedo llegar a hurtar, a robar. Puedo llegar a blasfemar el nombre de mi Dios. Oiga, porque usted trabajando y buscando y todo lo llama pobre, todo lo llama crisis, más miseria, más escasez. Llega un momento que usted, Dios se olvidó de mí. Y habla disparate que no debe hablar. Entonces él dice, cuídame de las dos cosas, porque los dos extremos son malos. Manténme en el centro, con el pan, con lo necesario, mi casa, mi vestido, mi comida, mi salud, mi educación, con lo necesario, lo imprescindible para vivir.
Por eso dijo Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Porque el que conoce a Dios, el que se moldea de acuerdo a la palabra de Dios, aprende a vivir cual sea su situación. En la abundancia y en la escasez. No tiene problema. Entonces dice, siendo pobre, hurte y o blasfeme a Dios. Porque a veces la extrema pobreza, la gente llega a creer que es una maldición de Dios y que la culpa es de Dios, no de ellos. El pobre muchas veces cree que el culpable de su pobreza, su desgracia, es Dios. Pero cuando usted lee el salmo, el proverbio, encuentra que generalmente tiene su historia la pobreza. Un hombre que trabaja bien. Yo he conocido hombres, especialmente ebanistas, porque tienen un lema que ellos dicen que necesitan tomar licor porque ellos trabajan en cosas frías y que el licor dice que lo ayuda a conservar la salud. Es un cuento de ellos para beber. Entonces una persona que trabaja a la semana y lo que consigue, 2,000, 3,000, 4,000, 20,000, lo que sea, va y se lo bebe. Termina el viernes de trabajar cansado, se levanta temprano el sábado, se arregla bien y no le pregunte a la esposa que para dónde va, a la parranda. 20,000, 30,000 pesos se lo bebió, el lunes vuelve. Se va acumulando créditos, se van acumulando compromisos, no paga la casa, no paga el colegio, no le compra ropa a los muchachos. Llega un momento en que se ve totalmente en la miseria. Entonces, ¿quién tiene la culpa? La gente que lo conoce y sabe que es un bebedor, no le va a prestar. Porque si le presto, se lo va a beber. Entonces, está condenado a ser pobre y a asumir a su familia en la pobreza. Sin embargo, hay promesas en la Biblia. En el Salmo 113, 7 y 8 dice: Él, Dios, levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes. O sea, al menesteroso lo levanta del piso, del suelo, para hacerlo sentar con los príncipes, y levanta del polvo al pobre. Pero al pobre que pone su mirada en Él, al pobre que reconoce que tiene que buscar a Dios. La pobreza también es menospreciada por la sociedad. Y de eso tenemos muchos testimonios. Dice Proverbio 14:20, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Es decir, que la gente al pobre lo rechaza, lo desprecia, lo menosprecia. No le interesa tener amistad con el pobre. Dice el proverbista que el pobre es odioso a sus amigos. O sea, los que eran amigos de él, cuando caen en la pobreza, como le pasó al pródigo, son rechazados, porque antes yo era amigo tuyo, ahora no. ¿Por qué? Porque lo que dice la última parte del versículo. Pero muchos son los que aman al rico. O sea, el rico tiene muchos amigos. A veces ni lo conoce. Vienen y le dicen, mira que yo conocí a tu papá cuando tú estabas chiquito. Y como ya le dijo así, pues ya usted tiene que mirarlo de otra manera. Era amigo de mi papá. Mentira, que no conoció a su papá nada. Lo que estoy buscándole el lado a usted. Porque el rico tiene amigos. El que está en el poder, el que tiene posibilidad, tiene amigos, se le acercan amistades. Ahora, cuando usted cae de ese solio al piso y se estrella y se lo está llevando quien no debe llevárselo, los que lo conocían miran para otro lado. No vaya a ser que usted lo conozca y lo llame. Le sacan los pies cuando usted más lo necesita. Ese es el mundo. Y hay una confusión. Porque hay dos grupos. En esto hay dos grupos, según Proverbio 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿Cuántas verdades hay? Hay quienes pretenden ser ricos, que es lo que decíamos ahorita. Son bulteros.
son los bulteros, que quieren engancharse a rico y hacen lío para que crean que es rico. Entonces lo dice claro el proverbista. Ese hombre sabía mucho, el que escribió los proverbios, porque eso fue escrito 2000 y pico años, 2600 años antes que nosotros. Y mire, hay quienes pretenden, eso es un problema de ahora. Hay muchos que pretenden ser ricos y no tienen en qué caerse muertos. Aleluya. A veces andan con prenda prestada, hasta con ropa prestada. Yo conocí a alguien que cogía, porque son labiosos, y entonces se hacen amigos de la gente que tienen. Usted lo ve siempre bien preparadito y tienen una labia especial. Y lograban prestarle vehículos. Y él se enamoraba, porque son enamorados ese tipo de gente. Y llegaba en una jipeta marrón un día. A los 15 días llegaba en una dorada. Después llegaba en otra blanca. Y la gente con los ojazos así. Y era que le daba labia a amigos, a compañeros de trabajo, y le prestaban el vehículo por un día. Y se iba. Porque ese es el problema. Hay quienes pretenden ser ricos y a veces jamás llegan y no tienen nada. Tal vez orgullo y fantasía. Entonces hay quienes pretenden ser pobres, pero están podridos en dinero. Esos son avaros. Y hay otros, si usted conoce a algunos, no se lo diga. Pero hay otros que lo único que tienen es dinero. Esa es la pobreza más grande, solo tener dinero. Miren, no tienen familia, no tienen paz, no tienen amigos, no tienen tranquilidad, no duermen. Les cae mal muchas veces lo que comen por la zozobra que tienen. Pero dinero, que ni botando se acaba. Entonces lo único que tienen es dinero. Bueno, yo creo que eso es una riqueza falsa. Eso es una falsa riqueza. Entonces, dice Mateo 5:3, de una pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice el Señor. Y dice el Señor que el pobre en espíritu es bienaventurado. ¿Por qué? Porque si nos creemos espiritualmente suficientes, nada buscamos en el reino de Dios. Para entrar al cielo hay que considerarse pobre. Usted tiene que llegar al entendimiento de que usted no puede valerse solo, de que usted carece de todo si no busca a Dios. Usted tiene que llegar a la conclusión que su capacidad no le da para sobrevivir y que necesita la ayuda de Dios. Entonces dice Cristo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos alcanzarán el reino de Dios. Entonces dice Apocalipsis 2, 8 al 9, 8 al 10, habla de un falso es contrario a verdadero. Entonces existe riqueza y existe pobreza. Y Cristo le dice a una iglesia que es pobre, que es rica. Una iglesia pobre, Cristo le dice que es rica. Estamos hablando de Esmirna. La iglesia de Esmirna, según Apocalipsis capítulo 2, 8 en adelante. Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Esmirna era posiblemente la tercera ciudad de Asia Menor. Y actualmente, creo que actualmente es el segundo puerto de Turquía, después de Estambul. Entonces, Esmirna era una ciudad importante. Actualmente tiene alrededor de 10 millones, 8 o 10 millones de habitantes. En aquel tiempo también era una ciudad portuaria sumamente importante. Pero ahí fue que decapitaron al apóstol Pablo. Ahí fue que crucificaron al apóstol Pedro. Y ahí fue donde más se persiguió a los discípulos y seguidores de Jesucristo. Pero ahí había una iglesia. Y esa iglesia, Cristo era una ciudad rica, pero los pobres eran los que buscaban a Dios. Yo conozco tus obras y tu tribulación, dice Cristo.
O sea, la situación que ellos estaban pasando, dice Cristo, yo la conozco. Y conozco tu pobreza. Porque era una iglesia humanamente, materialmente, que no tenían que caerse muertos. Los hermanitos eran personas de tercera y cuarta categoría. Entonces el Señor le aclara: conozco tu tribulación y tu pobreza, pero te digo que tú eres rico. O sea, ¿para quién era pobre? ¿Para quién era rico? ¿Por qué era pobre y por qué era rico? Era pobre ante el mundo, era rica ante Dios. Era pobre ante el mundo porque no tenía templo lujoso, porque no tenía silla acolchada, porque no tenía aire acondicionado, porque no tenía autobuses que fueran a buscar a los hermanos y a traerlos a la iglesia, porque no tenía gente de la clase alta, porque no tenía mucho brillo, porque no se daba el gusto de hacer cena en los grandes hoteles, porque no sonaba mucho. Era pobre porque nadie la conocía. Era una iglesia de gente pobre. Y a esa gente que no tienen para comprar el micrófono, a esa gente, estoy contextualizando, a esa gente que no tiene para comprar, para pagar la energía que consumen y tenían que valerse de lamparita. Esa iglesia donde colectaban una ofrenda de centavos y donde el pastor le pasaba, tal vez como le pasaba a un amigo nuestro años atrás, que decía él que un día, un lunes, los hijos le preguntaron que si era día de ayuno. ¿Por qué? Porque el lunes era que ellos comían. Porque la ofrenda la colectaban el domingo, entonces ellos comían el lunes. Pero ese día llovió. Ese fin de semana llovió cántaro. Y los hermanos no fueron a la iglesia. No hubo ofrenda. Entonces al otro día el pastor no tenía que caerse muerto. Y los muchachitos están esperando que el lunes van a comer. Entonces le preguntaron al papá que si era que estaban de ayuno. Porque... Entonces, ¿sabe lo que es pobre? Pobre. Pobre que no haya ni para comer. Entonces así era la iglesia de Esmirna, muy pobre, pero Cristo le dice: tú eres rico. Tú eres rico porque mientras para ellos tú eres pobre porque no tienes bienes materiales. Como Dios no necesita los bienes materiales, entonces Dios le dice que para él ella es rica. Falso. O sea, es una riqueza que solamente la ve Dios. Y es una pobreza que solamente la ve el mundo. Pero Dios no la veía. Entonces es una pobreza falsa. Hasta muchos de ellos creían que eran pobres. Pero es probable que ellos tuvieran lo que no tenían otras iglesias. Lo que no tenía la Odisea. Lo que no tenía Sardis y Pérgamo. Es probable que sobrara en Esmirna. En Esmirna abundaba la gracia de Dios. En Esmirna abundaba el amor entre los hermanos. En Esmirna abundaba la confraternidad. En Esmirna la gente se visitaba y yo me imagino que el chisme era cero. Porque donde está el amor no hay críticas. Donde está el amor hay comprensión. Y yo me imagino que los dones del Espíritu sobraban en Esmirna, pero faltaban en otros lugares. Entonces Dios, cuando mira el corazón, cuando Dios mira la situación material, lo deja claro: para el mundo tú eres pobre, pero sepan ustedes que son ricos. Son ricos porque tienen lo que el mundo no puede comprar con dinero. Pobres ante la alta sociedad, sin recursos materiales, discriminados, subestimados, no podían exhibir lujo, ni sus feligreses eran de la alta sociedad. Usted sabe que actualmente vivimos en un mundo, dirá, supermoderno, hipermoderno, desarrollado, progresista. Y eso mismo se ha trasladado a la gente que busca a Dios. Y en algunos lugares
en algunos lugares del mundo, hay iglesias de ricos y iglesias de pobres. Iglesia de ricos, iglesia de pobres. Y yo creo que hasta en Santo Domingo hay iglesias de ricos, iglesias de pobres. Yo he ido a algunas iglesias de ricos y a veces he estado y me he observado, y como he caminado tanto y siempre he vivido en el país, conozco mucha gente. Y entonces hay gente ahí que son de verdad ricos. Pero he visto otros que yo los conozco, que vienen del hoyo y van y se arreglan bien y se colocan ahí, y el que no lo conoce cree que es del grupo. No. Entonces eso lo ha habido siempre. Entonces el Señor está observando. Cuando usted el primer capítulo de Apocalipsis, usted encuentra que el Señor está en el medio de los 7 candeleros. Y dice que sus ojos son como llama de fuego. Es decir, que Dios está escudriñando los corazones. Cuando Dios dice, tú te dicen pobre pero eres rico, es porque la riqueza material no era su clave ahí, pero en el corazón de ellos abundaba la riqueza espiritual. ¿Y cuál es la riqueza espiritual? La que no se compra con dinero, la que no la venden en la farmacia ni la chapan de oro. Entonces es una falsa pobreza para mucha gente que cree que es pobre, pero si tiene a Cristo es otra cosa. Jesucristo dice, tú eres rica. ¿Bajo qué parámetro dice Cristo que es rica? No era pobre, lucía como tal ante el mundo. Falsa percepción. En realidad era rica. ¿Por qué? Rica en dones. Tenía lo que no tenían otros. La gracia de Dios que abundaba. El pecado, es pecado ser rico materialmente. Pero la mayoría de los ricos no le sirven a Dios. La mayoría de los ricos olvidan a Dios. Por eso dice el proverbista, no me dé demasiada riqueza. Porque cuando el pobre, materialmente hablando, se enferma y le dicen que tiene una enfermedad de esa cara, esa enfermedad de cara, que cualquier operación le cuesta $500,000 de pesos, 2 millones de pesos. Cuando el pobre le dicen eso, ¿qué hace? Acude a Dios. Señor, si tú no me salvas de esta, me fui. No tengo a qué echarle mano. Yo no puedo costear mi salud. Y entonces busca a Dios. El rico no. El rico inmediatamente llama un avión ambulancia. Porque aquí no hay médico que lo pueda atender. Y coge su avión y se va a Boston o a Miami para que lo atiendan allá en un hospital hotel. Porque él puede pagarlo. ¿Cuántos son? No, son $300,000. Mira, halo de tal cuenta, fulana. Ya se acabó. Como el pobre no puede hacer eso, el pobre se acerca a Dios. El rico cree que con su dinero va a sustituir a Dios. Pero, ¿quiénes son los mejores clientes de los psicólogos y psiquiatras? Aleluya. Mire, es más fácil caer en una locura o en un problema mental cuando se es rico que cuando se es pobre. Usted sabe que el pobre vive lleno de expectativas. Al pobre niño, usted le dice para el día de los Reyes Magos, mire, te voy a regalar una tablet pequeña, ¿verdad? Que me cueste 10 o 15 mil pesos. El muchachito se vuelve loco. Ay, gloria. Y se pone contento. Pero al otro, el hijo de papi, usted le dice que va a decir, ¿y para qué yo voy a hacer con eso? ¿Qué yo voy a hacer con eso? Es lo que ya él está mirando por otro lado. Entonces el niño pobre, la persona pobre, vive de expectativa en expectativa. Y eso es salud mental. Porque cuando yo tengo todo resuelto y no hay más nada que buscar, me aburro. Los mayores suicidios, la mayor cantidad de suicidios está en los países desarrollados, comenzando por Europa.
Los poderosos países como Suecia y Noruega, Dinamarca, son donde hay más suicidios, porque la gente nace con su problema resuelto. No tiene ninguna meta en la vida, porque tiene casa, tiene carro, tiene dinero, tiene todo desde que nace. Nosotros no, nosotros nacemos con el pan abajo del brazo y a veces cuando lo buscamos se lo llevó un delincuente. Parece que lo necesitaba más que yo y se lo llevó. Entonces uno vive afanando, no, porque el año que viene compro tal cosa, no, porque dentro de 5 años nosotros estamos bregando con Mahanaim, Canaán, allá, poco a poco. No, que en enero nos mudamos, no, que después hacemos tal cosa, no, que después compramos esto, no, pero el otro no, el otro dice, ¿cuántos milloncitos son? Pan, compra esto, instálalo, ¿qué tiempo te toma? Ya está listo. Mira, le faltó un diamante, ponlo ahí para que brille cuando el sol le da. Entonces no hay gozo. Es como me decía un hermano en Estados Unidos cuando viajaba poca gente de aquí. Ese hermano estaba allá y tenía un Volkswagen. ¿Sabe lo que es un Volkswagen? La mayoría no sabe lo que es un Volkswagen. Un cepillo, carrito de esos alemanes. Oye, el hombre estaba orando con su carrito y llego yo allá y me lo enseña. Estoy hablando 40 años atrás y pico. Y cuando me enseña a mí se me fueron los ojos así. Pero él me dijo algo que me marcó. Él disfrutaba ese carro para ir al trabajo, pero nadie le hacía caso porque tenía carro. Dice, yo quisiera tener este carro en mi campo. Es otra cosa, hermano. Es el mismo carro, pero es otra cosa tenerlo en su campo, que la gente lo vea y que él lo disfrute con su gente, porque ese es el gozo, esa es la expectativa, que yo comparta con otros. Pero cuando usted llega a tener demasiado dinero, usted no goza con nada. Usted no goza con nada porque todo lo tiene. Entonces, líbrame, Señor, de la riqueza exagerada. Dice, ese hombre sabía, ese hombre que escribió los proverbios. Entonces, el Señor le dice a Esmirna, tú no eres pobre, porque tú tienes tus problemas resueltos. La pobreza tuya es falsa. A ti te han vendido que eres pobre. A mucha gente aquí le han vendido que es pobre, pero comen todos los días, tienen cama, tienen casa, tienen papá, tienen mamá, tienen hijos, tienen familia. ¿Usted sabe cuánto cuesta una familia? ¿Usted sabe cuánto cuesta un hijo? Es más, ¿usted sabe cuánto cuesta un ojo? Y usted tiene 2. Vaya a comprar un ojo para que usted vea que cuando se lo venda después no le sirve. Entonces somos ricos. Es una falsa pobreza la que tiene gente en la cabeza. Todo el que conoce a Cristo es rico. ¿Sabe por qué es rico? Nuestra gran riqueza es la esperanza que tenemos de una patria celestial. Los que se creen ricos materialmente aquí, lamentablemente, todos sus bienes tendrán que dejarlo donde él mismo lo encontraron. Pero nosotros, cuando salgamos de aquí, entonces es que vale. Entonces es que significa, entonces es la importancia de la riqueza que nosotros tenemos. Eso es como aquel que tiene un cheque y no hay banco donde lo cambie. Y usted tiene todos los millones en un cheque, no se puede comer el cheque, no puede hacer nada con el cheque. Pero cuando usted llega al cielo encuentra el banco. Y mientras aquí no se lo cambiaba a nadie, allá se lo cambian. Entonces, si sufrimos aquí, reinaremos allá. Esa es la esperanza que la Biblia nos presenta. Es de ahí que estamos nosotros agarrados. Es de ahí que yo vivo. Yo sé en quién he creído. Yo conozco al Dios Todopoderoso y que es capaz y galardonador de responderle a todo el que le ama.
a todo el que le ama. El Señor le responde con creces a todo el que le ama. Si tiene vida, si tiene un poco de salud, si tienes una familia, si tienes algunos amigos, si tienes a Dios, eres supermillonario. Porque eso que usted tiene, primero no lo venden. Y segundo, hay quienes les sobra lo otro y no tienen lo que usted tiene. Usted es un pobre con una propiedad que no hay dinero del mundo que la pueda comprar. Y si usted busca los suicidios, usted va a encontrar que la mayoría de los que suicidan no debían suicidarse, porque tenían sus problemas materiales resueltos, tenían esperanza de vivir bien toda la vida. Y entonces llegó un momento en que dijeron que su vida no tenía sentido. Entonces vale la pena perder la vida, vale la pena vivir en esa zozobra, vale la pena seguir aparentando y forzando para estar de acuerdo con una sociedad de fantasía, o vivir su realidad en la presencia de Dios. Esmirna no tenía complejo. Esmirna era una iglesia pobre que no le importaba que le dijeran pobre. Tenía la más grande esperanza. Estaban en persecución y en tribulación, pero ellos estaban seguros de que Dios estaba con ellos. Y Cristo se lo dice claro: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendré tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. ¿Cuánto vale la corona de la vida? Entonces dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces la iglesia es una iglesia a la cual Cristo no le reprende nada. Aquí usted no encuentra que dice: tengo contra ti. En las otras usted encuentra que le dice: tengo contra ti tal cosa, tengo contra ti tal cosa. No, no, aquí dice: yo conozco tus obras, y lo único es que tú crees que eres pobre, o que algunos creen que tú eres pobre. Pero quiero aclararte que tú eres rico. Mire, no hay el que conoce a Dios realmente, porque el hecho de conocer a Dios no quiere decir que usted vaya a la iglesia, que conozca a Dios. El que conoce a Dios es realmente rico, porque no le hace falta nada, porque lo que no ha llegado es porque Dios no se lo ha mandado. Y si Dios no se lo ha mandado, es porque no lo necesita. En otras palabras, rico es el que tiene todo lo que necesita. Y si usted tiene todo lo que necesita para vivir, usted es rico. Entonces, cuando yo tengo a Cristo en mi corazón y siento paz, y no me hace falta nada para vivir, no es tener mucho, es tener lo que necesito. Entonces yo soy rico en Cristo Jesús. Esmirna era rica. Y el que crea que usted es pobre es una falsa pobreza, porque es una pobreza material. Bienaventurados aquellos que encuentran a Jesucristo aquí. Bienaventurados aquellos que descubren el gran tesoro, y el que acumula tesoro donde la polilla no entra, y donde el ladrón nos roba, y donde no hay corrupción. Y nosotros, por la gracia de Dios, amigos, por la misericordia de Dios, hermanos, hemos descubierto esta verdad. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y estamos en Cristo, y estaremos en Cristo mientras vida tengamos. Hasta el día en que el Señor diga: ven, siervo fiel. Porque aquí nosotros tenemos lo que al mundo le hace falta. Y lo lindo es que se lo estamos regalando. Lo estamos compartiendo. No queremos ser egoístas. Queremos decirte que la paz que sentimos no se consigue en ningún otro sitio. Y no importa los millones de dólares o euros que usted tenga, usted no puede comprar lo que yo tengo.
Ahora lo que yo tengo lo puedo compartir contigo, pero tú tienes que quererlo y pedirlo. Y el Señor en su infinita misericordia te va a complacer. Un aplauso al Señor.